Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Sión es la colina de Jerusalén, donde estaba el templo. Hija de Sión es una expresión usada por los profetas para dirigirse a la población de la ciudad. En un grito jubiloso, el profeta anuncia que Dios quiere morar allí. Él mantiene vigente la alianza. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día, en que recordamos también a nuestra Madre, Santa María, en sábado. Siempre la recordamos los días sábados, a nuestra Madre que se une a la redención. Es la que recibe a Jesús en su seno y nos ofrece al Salvador. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Perdóname, Señor, ante ti yo pequé.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre misericordioso, ayúdanos en nuestra debilidad, para que al celebrar a la Santa Madre de Dios, su intercesión nos libre de todo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías. Yo levanté los ojos y tuve una visión. Había un hombre que tenía en la mano una cuerda de medir. Entonces le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y cuánto de largo. Mientras el ángel que hablaba conmigo estaba allí, otro ángel salió a su encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, Jerusalén será una ciudad abierta por la gran cantidad de hombres y animales que habrá en ella. Yo seré para ella oráculo del Señor, una muralla de fuego a su alrededor, y seré su gloria en medio de ella. Grita de júbilo y alégrate, hijo de Sión, porque yo tengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor, ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. El Señor nos cuidará como un pastor. Escuchen, naciones, la palabra del Señor. Anúncienla en las costas más lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuidará como un pastor. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. Entonces la joven danzará alegremente, los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría, los alegraré y los consolaré de su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, volvemos a insistir en este capítulo 9 de San Lucas. Estamos desde el versículo 43 al 45. Hay una repetición prácticamente de lo que nosotros ayer estábamos reflexionando. Entonces uno se pregunta, pero ¿pero dónde ereima fuera el señor Lucas? Señor evangelista San Lucas. ¿Pero dónde es hombre? Uy, me acuerdo, pero ¿y papá ¿eres papá Pero sin embargo nosotros tenemos que saber que esto mismo en el Evangelio, en los Evangelios, ustedes van a encontrar la repetición 3 veces. 3 veces se repite esta idea, leitmotiv, idea central de este Evangelio. Y justamente nos vuelve a decir, mientras todos se admiraban por las cosas que hacía. Oye, pues hoy debe de introducción a un hombre uponante. Entre betea yawi ya ye popete, ave ya zapatea, ya yeroquea yawi ayer. Amba eri yawi porque por fin ya igual. Hoy me imaginan de apetepe peñan de Yara, que es el Mesías, el enviado de Dios. Hoy me imaginan de apetepe. A opear era uy ágina. A opear entonces orego angore creí. Eso es lo que te está diciendo aquí, queridos hermanos. Pero atención, lo que viene a continuación, porque en cuanto que todos se admiran, porque ya tenemos al Mesías, siempre hay un peligro, ¿verdad? Porque la algarabía, es decir, la alegría, la felicidad que uno siente, por ahí nos puede llevar al relajamiento y sobre todo, muchas veces estamos, entre comillas, alegres, pero de una manera malentendida, de cómo nosotros tendríamos que asumir, sobre todo esta propuesta que el Señor nos está dando a través de su Evangelio. Y entonces, mientras todos se admiraban por las cosas que Jesús hacía, dijo a sus discípulos, y ahora les dice lo siguiente: escuchen bien esto que les digo. Vean tu mano. Por favor, esta introducción ya nos hace entender que lo que viene a continuación es el demasiado importante. Escuchen bien esto que les digo. Ñandeñas en dúa, entonces ya decimos, bueno, va en la jerita. Escuchen bien. Pero con ñandeñas en guaná dice, ella pisa caponague, ¿viste? Ella pisa caponague, la jerita BM. Y cuál que vea. Viste que te pone ya en esa actitud enseguida de pensar y de estar atentos a ver qué es lo que el Señor nos va a proponer y qué es lo que nos va a decir. Y entonces dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Primera cosa hoy, el Hijo de los hombres va a ser entregado en manos de los hombres. Jesús, sin pelos en la lengua, vuelve a repetir algo que ya nos dijo. El Hijo de los hombres, es decir, Jesús mismo, que es el Mesías, que ellos lo han recién profesado a través de Pedro, ¿verdad? Pero toda la comunidad que entiende y dice, sí, tú eres el Mesías, tú eres el que nos trae la salvación, tú eres entonces, San Juan después dice en el capítulo 6, versículo 15, dice que incluso la gente, la multitud, después de haberlo escuchado y después de haber comido el pan, después de que le vieron a un Jesús milagrero, se van todos juntos, le quieren agarrar y le quieren llevar y le quieren proclamar rey. Pero Jesús dice, tiene que escaparse inmediatamente porque pero ¿por qué Jesús no quiere? Porque también podría decir, ¿verdad? Ñandemba el oro ñandere cajibe y ñandeba le tereisa mi donde tema hoy de Ishawanda y por y otro de la ubico va ella pota pero venían de ella puca hoy ya ama hoy ñande sinvergüenza amo yepe lleva ñande sinvergüenza amo yepe. Entonces nosotros nos creemos los ídolos, nos creemos verdaderamente los Mesías, los salvadores. Imagínense, ¿verdad? Sin mí, ustedes, ¿qué podrán hacer? Especialmente de actitud. Y en cualquier área, en cualquier lugar, ¿verdad? Nosotros pensamos muchas veces así.
Si se mandó a una vez lo que va a hacer lleva, y eso lo digo humildemente ahora, ¿verdad? Y con vergüenza. Porque aña cambiada lleva, me van a cambiar de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Y claro, uno dice, bueno, pero ¿qué va a pasar, pobrecito, de esta comunidad, de esta gente? Van allá hasta otro lado, se las hasta que a otro lado. Va ese pico con, pobrecito, con, ya, papá, que esto, que ya, ajá. Me fui no sé por cuántos años, a Yuriré venía así de vez en cuando, de 3, 4 años, ayuda, ¿qué comunidad lleva? Era una comunidad mucho más floreciente, una comunidad espectacular. Quiere decir que al revés, Hinara, se la ayocó a Hinara, ¿entendiste? O sea, algunas veces nosotros nos sentimos imprescindibles. ¿Verdad? Más o menos. No. La acción tiene que ser de Dios. Y la acción es de Dios. Entonces, aquí cuando el Señor está diciendo, escuchen bien esto, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Entonces, Él le está diciendo, bueno, yo voy a tener que ser condenado, el Mesías va a tener que sufrir mucho, va a tener que pasar por la cruz. Y sin embargo, a nosotros nos cuesta entender esto. Nos cuesta morir a nuestros egoísmos. Incluso Jesús con esto está diciendo que la cruz es un momento o es un elemento imprescindible en la vida del cristiano. Jesús no viene a hacer milagrerismos. Jesús viene a comprometernos. El Evangelio de Jesús es un compromiso. No tengamos a la religión como una cuestión mágica. Si nuestro arzobispo hace poco dijo, atención, no idolatrar ciertas devociones o no inventar ciertos pietismos simplemente, es justamente porque podemos desviarnos de lo esencial y lo fundamental, que es justamente el seguimiento de Jesucristo. Entonces, el episcopos, el obispo, justamente tiene que gobernar, tiene que enseñar y tiene que santificar. Por eso es episcopus, el que mira desde arriba. ¿Verdad? Y que pueda ayudar al pueblo de Dios a caminar como tiene que ser, ¿verdad? Porque siempre existen desviaciones y esas son situaciones de la vida. No nos tenemos que por eso también nosotros, cortar las venas porque suceden estas cosas. Estas son cosas que suceden en la vida. Lo importante es ser humildes. Lo importante es entender entonces lo que el Señor está diciéndonos a través de su espíritu, de su fuerza. Y por eso les quiere entender. Y les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían esas palabras. Su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas y temían también interrogar a Jesús acerca de esto. Muchas veces no entendemos lo que el Señor nos está pidiendo. Muchas veces no entendemos cuando el sufrimiento, el dolor, la angustia o sobre todo el compromiso nos está exigiendo un camino verdadero, un camino de santidad. Es como que estamos esperando que todo el Señor nos regale, ¿verdad? Como yo suelo decir, dulce de leche, todo dulce, todo tranquilo. No, hay mucha amargura también, hay muchos dolores, pero la cruz, el Viernes Santo, es el que nos lleva después a la gloria de la resurrección. Pidamos entonces esta gracia, queridos hermanos. Ya sape a mí, ya sacó a mí, ayepa cuamba eva peñan de yaro yerugañande. Peñan de yara he ino ñande na ave lande kurusu. Emo y ven el lomo ari ha ewata. Y ven detrás de mí, sígueme. Pidamos que así sea nuestra realidad cristiana. Sigamos al Señor aún en los momentos más difíciles, porque es parte de nuestra vida para llegar a la resurrección. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestra Iglesia, para que sea la comunidad protética que anuncia el reino de Dios bajo la guía del único pastor, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sepan leer la historia y los acontecimientos a la luz de la verdad revelada por Jesucristo, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que el Señor conviertan sus dolores y angustias en alegría, esperanza, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por cada uno de nosotros, para que crezcamos en la fe y en el compromiso social desde la doctrina del Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Dios Padre misericordioso, escucha todas nuestras oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrar hoy, queremos exaltar tu generosidad inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Nos diste por medio al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo
yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar junto a ti. Buscaré otro mar. Oración final. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, una hermosa jornada. Muchas Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que en ella acuden y en ella esperan con fervor. Y algunos dicen que ya se ha ido, es solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es del hogar, la fuerza
respuesta. Y cuando sientas que te han dejado en el camino abandonado y sientas que ya nadie puedes recurrir, ya no lo dudes, hermano mío, busca la ayuda, busca el cariño que de la mano tú sabes puedes recibir. Y date cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferente. Y María es el hogar, la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta. María es aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ni siquiera un día de descanso se tomó el Papa Francisco tras su intenso viaje a Budapest y Eslovaquia. El jueves 16 de septiembre, inmediatamente después de su regreso, se dio cita con representantes de asociaciones de fieles, movimientos eclesiales y nuevas comunidades católicas de todo el mundo. Quise estar aquí hoy, en primer lugar, para dar las gracias. Gracias por su presencia como laicos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, comprometidos a vivir y testimoniar el Evangelio en las realidades ordinarias de la vida, en su trabajo, en tantos contextos diferentes, educativo, social, etc. Pero junto con su gratitud, el pontífice los previno de algunos riesgos que amenazan a veces a las comunidades en formación, como el creerse salvadores de la Iglesia. También los advirtió de la necesidad de evitar cualquier tipo de abuso de poder por parte de los superiores. El viernes 17 por la mañana, Francisco recibió en visita oficial al presidente de Irlanda, Michael Higgins, junto a quien dialogó sobre los desafíos ambientales y el impacto del coronavirus en todo el mundo. Posteriormente, el Santo Padre sostuvo una audiencia con los responsables de la catequesis de las diversas conferencias episcopales europeas que se encontraban trabajando en el Vaticano junto al Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización. El catequista y la catequista son testigos que se ponen al servicio de la comunidad cristiana para apoyar la profundización de la fe en lo concreto de la vida cotidiana. Son personas que anuncian incansablemente el Evangelio de la misericordia. El sábado fue el turno de las parroquias de Roma, que enviaron representantes al encuentro de su obispo, el Papa Francisco.
A pocas semanas de que se inicie el proceso sinodal en todas las diócesis del mundo, el pontífice los exhortó a disponerse a la escucha de la voluntad de Dios para ver por dónde seguir evangelizando los próximos años. No se olviden de esta fórmula. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros de no imponer otras obligaciones. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Así ustedes deberán buscar de expresarse en este camino sinodal. Si no está el Espíritu Santo, será solo un parlamento diocesano, pero no un sínodo. El domingo el Papa se asomó al balcón del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus y para recordarnos que no debemos ser como los apóstoles que buscaban ocupar los primeros puestos. Al contrario, el camino de los discípulos de Jesús implica servir a los demás. El valor de una persona ya no depende del papel que desempeña, del éxito que tiene, del trabajo que hace, del dinero que tiene en el banco. No depende de eso. La grandeza y el éxito a los ojos de Dios tienen otro rasero. Se miden por el servicio. Si misurano sul servizio. Por medio de una conexión online desde su casa en el Vaticano y los distintos países de residencia, el Papa se reunió el martes con los cardenales del Consejo que colaboran en el gobierno de la Iglesia Universal. El encuentro de un par de horas se centró en la próxima Asamblea Sinodal. Miércoles 22 de septiembre, día de evaluaciones. En la audiencia general, Francisco hizo una síntesis de su 34º viaje apostólico que concluyó hace una semana tras visitar Budapest en Hungría y diversas ciudades de Eslovaquia. Sus palabras estuvieron llenas de gratitud. Durante este viaje he visto esperanza en los rostros de tantos jóvenes y de tantas familias, en la mirada de muchos consagrados que se comprometen en favor de los más necesitados, y en los encuentros con los hermanos de otras confesiones cristianas y de otras religiones. Este es el camino de la fraternidad, construir juntos el futuro de esperanza. Una esperanza que jamás defrauda según la Sagrada Escritura y que continúa animando al sucesor de Pedro en su misión de confirmar a la Iglesia en la fe. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi.
la niña se levantó. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi, niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi, y la niña se levantó. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.
Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, que viene a nuestro encuentro. Leemos del profeta Zacarías, capítulo 2, 5, 9, luego 14, 15a. Vengo a vivir dentro de ti, nos dice el profeta Zacarías. El nombre Zaharia en hebreo significa Yahvé se acuerda de nosotros. Recordar quiere decir. Yahvé que recuerda a su pueblo. Y mandu lleva ma bañande amba ella vaya coñeina lleva ou katuhanguay sambuasanya de peipuanya de mopuanjil. Levanté la vista y vi a un hombre con el cordel de medir. Pregunté, ¿a dónde va ese? Me contestó, a medir Jerusalén para comprobar su anchura y longitud. Entonces se adelantó el ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro diciéndole, corre a decirle a aquel muchacho, por la multitud de hombres y ganados que habrá, Jerusalén será ciudad abierta. Yo la rodearé como muralla de fuego y mi gloria estará en medio de ella, oráculo del Señor. Festeja y aclama, joven Sión, que yo vengo a habitar en ti, oráculo del Señor. Aquel día se incorporarán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío. Qué lindo, queridos hermanos, entonces entender, pero de una manera positiva, hermosa lo que nos está diciendo. Vengo a vivir dentro de ti. Y eso es porque el Señor, Zaharia, Yahvé, se acuerda de nosotros. Y mandó, da ego ñande yara, que Sara ya ñande jeuya ñandere yantes y no bella. Ñande la ñandere Sara y sea beñande yara, güey. Añande mandó asa justamente cuando estamos en necesidades o cuando estamos en problemas. Ñande yara, da Sara y ñande jeuya. Añande yara, oñe cuae, hae oí, oñe moía lleva peñande pobre lleva. E ñande na ave, sea tointe y catujanguay llame EPN, PPP y cotebeba. Depende de nosotros entonces, queridos hermanos. Pero a ni que no hay cote y peñande ya es ya lleva. Oñe juaía, o se va ahí mante hoy. Añande yara coñe juaí siempre. Oñe moí, ahí va ave, o se va ahí ñande en día. Aviana y bonay. Entonces, ya que el Señor está a nuestra disposición, lleva peñan de yara ñejuaína, entonces ponáquena, peñan de recobebe, entonces ponáquena, peñan de rogapube, entonces ponáquena, coñan de netacoba. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.